Bueno, y después de la pausa vamos a tener el debate político. Ya están acá Daniel Arroyo de Frente Renovador. ¿Cómo andan? ¿Izquierda bien? Muy bien. ¿Cómo lleva el verano? Bien, sin traje, o Sin sea traje. que mejor que vos. Pero en la calle, mañana en el móvil con ese calor, Pesadísimo, lo quiero tirar por la ventana, está pero duro, bueno. serio. Cristian Castillo del FIT. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Calor? Muy bien. Con esa camisa más Calor, corta. calor. La mejor, Laura con la musculosa Sí, así. va, ¿no? Tranquila. Está tranquila. Cristian. No, las declaraciones fueron peores todavía, porque lo que dijo no es en función del resultado, sino que la existencia del propio proceso electoral podría dificultar que le agarre alguna tentación a Macri de no apretar lo suficiente. O sea, la declaración es brutal. Implica que para los del FMI no tendría ni siquiera que haber elecciones, porque a ver si el ajuste no va todo lo brutal Claro. que ellos quieren. Y además esto está ligado con otro pedido del FMI, que es el de toda una nueva contrarreforma jubilatoria, donde quien nos está escuchando y cobra una jubilación o una pensión y sabe que no llega, no sé, al día 6 o 7 del mes y ya no puede más, con 9.000 pesos, con los tarifazos, etcétera, el FMI dice que hay que desligar la jubilación inicial del salario que se percibe todavía más, o sea que tiene que ser todavía más bajo. Y ahí que ese diagnóstico, que el problema en Argentina es que la fiesta sería que se cobran grandes jubilaciones, salario público, en educación, en salud, bueno, es insostenible. Y esto dicen una y otra vez. Y no es cierto que acá vinieron inversiones, acá más bien se llevaron la plata. La inversión está en un piso histórico en Argentina, 18% del PBI, es casi uno de los periodos que menos inversiones ha habido en la economía nacional en su historia, comparable, digo, al pico del 2002 más o menos, y lo que sí hay es un salto cualitativo en la fuga de capitales que se duplicó respecto a los niveles ya muy altos que había en el último gobierno de Cristina. Cada dólar que entró del FMI, 60.000 millones de dólares, cada dólar es el equivalente a fuga de capitales. Digamos, es una simetría de los números que es chocante, ¿no? Entonces el verso que decían que era porque había algunas regulaciones, entonces se fugaban capital, se cayó, Macri sacó la regulación y se duplicó la fuga de capital. Entonces hay un comportamiento sistémico de los más ricos de este país que es chupar todo lo que puedan la riqueza nacional y llevársela afuera. Y ese es el gran agujero, hasta que no se pare el agujero de la fuga de capitales y se deje de pagar una deuda ilegítima y fraudulenta, no hay salida para la Argentina, y esos son dos puntos centrales de lo que plantea el Frente de Izquierda. Hay dos cuestiones. El 2020 no entra plata del fondo, es decir, la segunda renegociación que hizo Macri adelantó los fondos para el 2019. El 2020, sin embargo, vuelven a crecer los pagos de deuda, 2021 también. ¿Cómo van a hacer? O sea, ya sea que sea reelecto Macri o que gane cualquier candidato del peronismo, nadie que no diga que hay que romper con el FMI y dejar de pagar la deuda está diciendo algo distinto que ajuste. Porque si no tiene que ajustar, la plata tiene que sacar de algún lado. Entonces el Frente de Izquierda habla claro. Hay que romper con el FMI, dejar de pagar la deuda, renacionalizar las empresas de servicios públicos privatizadas que nos siguen saqueando como nunca, y sin eso no hay salida. Entonces yo acá alerto, porque una parte del peronismo le votó todas las leyes a Macri, todas. Los gobernadores han aplicado ajustes también en sus provincias. Macri viajó, la vio a Alicia Kirchner y dijo muy bien el camino del ajuste que aplicaron en Santa Cruz. Y hoy salen los medios de comunicación que Cristina le dijo a los sectores kirchneristas en las provincias que apoyan a los gobernadores. Entonces ese es el camino que va a un desastre también, porque no tiene un programa alternativo, antiimperialista, anticapitalista para dar vuelta a esto que hizo Macri. Y además, digo, un sector del peronismo ha apoyado la política imperialista en Venezuela. Pichetto, Massa y Urtubey salieron a decir que el presidente que había que reconocer es Guaidó, siguiendo las órdenes de Trump, y más allá, nosotros somos una izquierda muy crítica de Maduro, que no lo apoyamos, lo hemos cuestionado, pero somos opositores por izquierda a Maduro, repudiamos la acción imperialista. Entonces, ¿cómo se puede hacer una supuesta unidad con gente que actúa como títere de Trump? Ni siquiera la Unión Europea reconoció a Guaidó, y Massa, insisto, Urtubey y Pichetto salen a ser llevados de las narices directamente por lo que quiere la embajada norteamericana. Entonces, acá la discusión es clara. ¿Qué programa vamos a tener para salir de una crisis que está en curso, de un saqueo, de un ajuste que se va a profundizar tanto si gana Macri la pega no sé cómo, o si cualquier variante del peronismo que no anuncia, insisto, ningún programa de afectar las ganancias capitalistas de los que tienen 400.000 millones en el exterior y que nos siguen saqueando verdaderamente de una manera brutal?
Pero vos querés ajustar más, Yamil, para entender. Vos lo que decís es que el problema, porque cuando vos hablas de déficit, no te referís a plata, al pago de deuda. Vos te referís a lo que se va, a educación, a salud, a jubilaciones. O sea que vos decís que el pueblo que ya no llega a fin de mes, que no le alcanza cada vez más, todavía hay que estirarle más el torniquete. Te lo respondo sin ningún problema. Y a los que tienen 400.000... ¿Pero me hiciste una pregunta o vas a hacer una afirmación? Te completo la pregunta. Dale. Y a los que tienen 400.000 millones en el exterior, nada. Le blanquean los capitales. Y seguir pagando la deuda a los acreedores como nada. Entonces el programa de la derecha es claro, es ajustar, apretar para pagarle a los acreedores y siempre diagnosticar algo falso, que es que el problema es que, como si fuesen, insisto, altas las jubilaciones, la inversión en obra pública, en vivienda, y eso no es así. Argentina, ahí no está el problema es el agujero negro por donde se va la riqueza nacional, que es el que se llevan los ricos. La verdadera fiesta en este país es la que se hacen los ricos, no el pueblo. Inercial, es decir, que la inflación se comporta de manera inercial, ejemplo salarios, ejemplo alquileres, entonces hasta que no haya varios periodos de inflación a la baja, siempre va a haber un poco de remanente de la inflación del año pasado, pero creo que vamos a estar en torno al 25%. Dos cosas. Primero que hace un año más o menos, en cualquier debate que estábamos con Yamil Santoro nos decía que la jubilación iban a estar 2% por encima de la inflación y que los salarios en paritaria le iban a ganar la inflación. 20 puntos abajo cada una de las dos. Entonces los pronósticos que hace la gente de gobierno en todas sus variantes no se pueden creer mucho. Lo segundo que lo que tenemos que discutir es el programa para revertir esto. Yo insisto, ¿qué se va a hacer con las empresas de servicio público privatizado? La única fuerza política que dice que hay que revertir esas privatizaciones, nacionalizar esas empresas y que sean gestionadas por sus trabajadores y comités de usuarios para liquidar la ecuación ganancia de esas empresas y que entonces sean gestionadas como para garantizar un servicio público esencial, eficiente y barato, es el Frente Izquierda, nadie más lo dice. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Le van a seguir permitiendo que se sigan llenando los bolsillos como se llenaron con Menem, con los subsidios en la época del kirchnerismo y ahora con los tarifazos de esas empresas, muchas de las cuales están gestionadas por amigos del presidente? ¿Qué se va a hacer? Con la fuga de capitales, ¿qué se va a hacer? Hablamos claro, hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior, si no, no se para, los ricos se siguen llegando la plata afuera. ¿Y quién habla de eso? Y se puede funcionar la economía nacional con 3.000 millones de dólares que se van todos los meses. Pues digo, cuando hablamos de fuga de capital, hablamos 3.000 millones de dólares o más que se van mes a mes de la Argentina. ¿Y quién se lleva esa plata? El laburante, el que no llega a fin de mes, el jubilado. No, se lo llevan los ricos de este país, todo el elenco gubernamental, entre otros. Entonces, ese es el problema estructural. Acá la derecha instaló un diagnóstico falso. Es como si vos tenés cáncer y te dicen, no, tenés gripe, que es el problema del déficit fiscal. Y esa no es la clave de la crisis argentina. Es la deuda, es el saqueo de las grandes petroleras. Le pagamos en 6.90 el millón de BTU a las empresas de gas cuando sale 3. Le pagamos $80 el petróleo que suben los combustibles cuando sale 25-30 la extracción en Argentina. El Estado gasta ineficientemente desde ya. ¿Qué hace? Subsidia a las petroleras en vaca muerta. Ahora, yo no entiendo si es tan fácil extraer petróleo a $3. ¿Por qué la izquierda no arma una cooperativa para extraer petróleo? Digo, acá lo que me encanta de este tipo de... Mirá, no es una chicana, porque vos venís acá a plantear que es fácil extraer petróleo. No. De hecho, te digo una cosa, no ¿puedo terminar? No quiero faltar respeto a los periodistas de la mesa, pero Perón, algo que dijo cuando volvió después del exilio, dijo, muchachos, no nos pongamos nosotros a extraer petróleo, que eso no entendemos, que lo exploten otros y cobremos regalías. A mí lo que me sorprende de la izquierda, acá es falso, que quieren nacionalizar todo, pero no tienen un caso de éxito de gestión de nada. Acá es falso. Ni empresarial, ni gubernamental. Entonces, ¿qué querés manejar, Castillo? Mirá, disculpame una cosa, Santoro, acá las fábricas que los capitalistas cerraron y los trabajadores mantuvieron abiertas y funcionando con mucho esfuerzo, como Sanón o como Madigraf, son experiencias donde la izquierda ha estado involucrada y que difícilmente, a pesar que las empresas, que el gobierno les niegue el crédito, que las persiguen y todo, las empresas se han... Pará, déjame terminar. Y entonces, lo que yo te digo, mira, el nuestro es el único programa que puede parar con la decadencia nacional. Todo lo demás pero es no vende humo y verso. Parte del mundo, Castillo, tu programa. ¿Cómo? Dejanos aplicarlo acá, y la Argentina es un país, y lo que sí... No hay un país, salvo Corea del Sur, perdón, del norte. Corea del Sur. Corea del Norte no me gusta, Corea del Norte es amiga de tu amigo Trump, al cual vos seguís. Lo único que quiero decir es que Daniel dice una cosa cierta, que es que en Francia tuvimos un ejemplo de cómo se paran los ajustes. Los Xi-Yang ganaron la calle y Macron tuvo que volver atrás. Y eso hay que hacer para frenar los tarifazos acá en Argentina. Mira, lo que pasa es para Yamil funcionar
un sistema es que los ricos se hacen cada vez más ricos y el pueblo trabajador cada vez recibe menos, porque el capitalismo en el mundo está generando que los ricos y los ultra ricos cada vez tienen más, y las mediciones todos los años te lo muestran que es más obsceno. 25 tipos que tienen los ingresos de 3.800 millones de personas. En Argentina las 50 familias más ricas tienen una fortuna de 70.000 millones de dólares. Entonces, sin expropiar a los expropiadores del pueblo trabajador, decir que hay una salida no hay. No es que la misma clase social que viene gobernando y llevando a la Argentina a la decadencia, que es la que expresan, digamos, los dueños del país, nativos y extranjeros, siga teniendo el poder económico, vamos a seguir en caída libre como hoy. En 1974, si nos remitimos ese año, hoy un asalariado tiene en el bolsillo $1 de 2. O sea, un 50% en promedio cayó el ingreso salarial promedio de la Argentina. Y eso es brutal, y eso es responsabilidad de nunca haber afectado los intereses de los dueños del país. Entonces tiene que terminar con que ese pequeño puñado de grandes propietarios de la Argentina se siga llevando la riqueza nacional que todo el que va a laburar genera. Porque como toda sociedad capitalista, la riqueza la genera el laburante y los capitalistas se apropian de ella, que es mediante el trabajo no pago de los trabajadores, la llamada plusvalía. Entonces esa riqueza que después fugan al exterior o la han utilizado para el desarrollo nacional. No, la Argentina está, insisto, en decadencia, pero la decadencia es el control capitalista de la Argentina y también el peso del capital extranjero y el peso de la deuda. Una deuda que, insisto, creció no porque se amplió el gasto social, el gasto público, sino porque le perdonamos la deuda, o más bien nos chantaron como deuda pública la deuda privada de las grandes empresas. Macri lo primero que tendría que hacer es devolver la guita que su familia nos estatizó. Y todos los grandes empresarios de Argentina, cuando habla de la ineficacia, ¿por qué no empiezan devolviendo toda la guita que transfirieron al Estado? Porque los liberales son muy privatistas para las ganancias, pero las pérdidas después nos las socializan a todos. La pérdida nos la socializan a todos. Bueno, pero vos estás porque todos los empresarios que les fue estatizado la deuda devuelvan la plata al país. Yo no estoy de acuerdo con el decreto. No devolvieron un centavo, se con el quedaron con decreto toda de la la última plata. semana. Laura, ¿te voy a hacer una pregunta a Sergio Berni de tu espacio político? Sí. Bueno, dice lo mismo que Patricia Bullrich. No tengamos doble discurso. Berni se pasea por toda la televisión diciendo que Bullrich está actuando muy bien y que esas políticas represivas él las haría todavía mejor y alguna más dura. Entonces, tengamos coherencia, porque si uno cuestiona la política y la criminalización de la pobreza y la política de represión de la protesta social, después tiene la gente de su espacio, va y dice, che, yo haría lo mismo. Y es el que se pasea hablando de temas de seguridad por todos lados. Y yo coincido que es gravísimo, porque ese discurso después redunda en los muertos del gatillo fácil. Ese discurso después redunda en los tipos que van a reprimir la protesta social y tiran como si acá no hubiese nada. Yamil, Entonces, Ha dejado un gran problema en la Argentina. gracias a todos. Ojalá que en 2030, antes, el gobierno que sea, termine con por la eso el tema pobreza, lleva tiempo. sea de Vamos bien. izquierda, de derecha, lo que Vamos fuera, bien. pero obviamente... son estadísticas viejas. La pobreza Banco está Mundial. nuevamente en suba en el Banco mundo. Mundial, Gracias. dale, chip. Gracias a Datos todos. viejos, Gracias. pero datos Gracias a viejos. todos. Bueno, el PJ bonaerense